¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre otra de las herramientas más importantes que tiene Git, que es el Git Reflog. El Git Reflog es un log de referencias que tiene Git, donde va a ir almacenando cada una de las acciones que nosotros hacemos dentro de nuestro repositorio. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un reset de nuestra branch, por ejemplo, eliminando el último commit, ¿qué va a pasar? Nosotros esa referencia de esa acción que hicimos no la vamos a tener en nuestro log porque eliminamos justamente hasta un estado anterior. En este caso, por ejemplo, va a quedar almacenado dentro del Git Reflog. Lo mismo pasaría con un rebase. Si nosotros hacemos un rebase, nosotros estamos modificando el histórico de nuestra branch y esa acción del rebase no nos va a generar un commit después al final diciendo que hicimos un rebase, sino que simplemente va a reescribir como el histórico entero. Entonces, este tipo de acciones nosotros podríamos deshacerlas utilizando el Git Reflow. Así que quédate en este video que ahora vamos a ver todo esto con más detalle. Bueno, para comenzar con el video, vamos a empezar con el paso número 1, que va a ser crear la carpeta Reflow, donde vamos a iniciar nuestro repositorio. ¿Ok? Ahora voy a hacer un cd reflog para movernos dentro de la carpeta y con git init inicializo el repositorio. Bien, perfecto. Si ahora hago un git reflog y toco enter, vamos a ver que todavía no tengo ninguna referencia, ¿ok? Entonces ahora voy a crear el archivo readme.md, voy a tocar I para insertar texto, inicializar. No, muy largo, vamos a ponerle solamente commit 1. Toco escape 2.wq y ahora voy a hacer un git add y le voy a decir commit 1, ¿ok? Para los que no vieron los videos anteriores, acá lo que estoy haciendo, estoy ejecutando dos comandos al mismo tiempo. Le estoy diciendo que primero añada las cosas que tenemos dentro de esta carpeta, este directorio, al staging area y luego que los confirme, ¿ok? Con el "-m" le estoy indicando que le pase el mensaje por parámetro en el terminal. Toco enter. Bien, si ahora hago un git log, vamos a ver que tengo mi primer commit, ¿ok? Y si hago un git reflog, vemos que ya nos generó la referencia de este primer commit que acabamos de crear. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa si hago un checkout? Bueno, vamos a hacer un checkout, git checkout "-b", le vamos a decir nueva rama. Y ahora si hago un git reflog, vamos a ver que me acaba de generar otra entrada diciéndome que hicimos un checkout y que nos movimos de la rama principal a la nueva rama. ¿Ok? Entonces acá acaba de generar una referencia nueva. Si ahora hago un readme, vamos a generar un commit en esta rama. Vamos a hacer commit 2, toco escape.wq y hago un git add commit 2. Ok, le doy un clear y si hago un git reflog, vamos a ver que nos dice commit 2. Ok, y nos muestra en dónde estaba el head en este momento. En este caso, el head estaba en nueva rama. Ok, bien. Ahora voy a volver a principal, git checkout principal. Y ahora voy a hacer un git reflog de nuevo para que veamos que ahora nos muestra que el head está en principal. Ok, acá dice checkout, moviéndonos de nueva rama a principal. Bien, ahora vamos a generar más commits en esta rama. Commit 2. Toco escape.wq. Voy a hacer un git add. Commits 2. Ahora le voy a decir, vamos a generar un commit 3. Commit 3.wq. Y hacer un git add commit 3. Bien. Si hago un reflog, vamos a ver nuevamente que tenemos más commits. Nos está mostrando todos los commits que agregamos. Bien. Ahora voy a volver a la rama, nueva rama, solamente para hacer un merge. Nueva rama. Bien, acá voy a generar algún cambio. Y le voy a poner commit 4 para que genere un conflicto. Bien. Ahora voy a hacer un git add commit 4. Ahora vuelvo a principal, git checkout principal. Y a esto le digo git merge nueva rama. ¿Ok? Ahora vamos a tener que corregir el conflicto y le vamos a decir que queremos que se llame commit 4. Toco escape 2.wq, le digo git add, git commit, le vamos a decir merge. Merge nueva rama. Y si ahora hago un git reflog, vamos a ver, voy a limpiar esto para que sea mejor, git reflog. Y acá tenemos un commit, ahora nos dice que es un commit merge, no es un commit normal como el que tenemos acá. Entonces acá podemos ver que también nos identifican los merge.
Bien, si hago un git log oneline, vamos a hacer un reset. Vamos a decirle que nos borre hasta acá, hasta el commit 3. Vamos a hacer un reset, ¿ok? Vamos a hacer un git reset. Y ahora si hago un git log oneline, nos acaba de borrar todo lo que teníamos antes, que era el commit 4 y el merge. Y si ahora hiciera un git reflog, vamos a ver que en el reflog nos acaba de mostrar, nos dice reset moving to tata, que es el commit donde fuimos. Bien, perfecto. Ahora, si yo quisiera revertir este reset que hicimos, nosotros no tendríamos ninguna manera, utilizando el log normal, no podríamos hacer un revert porque ya no tenemos más información sobre ese reset que hicimos. Pero en el reflog sí nos queda esa información. Entonces bastaría solamente con pegar, por ejemplo, el estado anterior. En este caso acá tenemos el reset. Y le voy a decir que me mueva al momento donde hicimos el merge. Copy esto y ahora le digo git reset. Bien, y si ahora hago un git log, tenemos nuevamente esos dos commits que teníamos después de hacer el merge. Bien, esto también sucede con el rebase. Vamos a hacer un rebase menos i, es decir, head menos 2. ¿Ok? Lo que podemos hacer es, vamos a hacer un reward a esta última commit, que reward quiere decir que le podemos cambiar el mensaje. Vamos a cambiarle y vamos a ponerle merge nueva rama. Ok, bien, perfecto. Ahora voy a tocar escape, dos puntos WQ. Ahora tenemos un conflicto. Le vamos a decir be readme. Vamos a arreglar este conflicto a mano. Bien, borramos eso. Voy a hacer un git add y le voy a decir rebase principal. Y ahora le decimos a git que ya hicimos los cambios y que puede continuar con el rebase. Perfecto, voy a tocar escape, dos puntos WQ. Bien, acá ya vemos que hizo el rebase, porque nos dice acá que el rebase fue satisfactorio. Bien, perfecto. Ahora hago un git reflog y acá vamos a ver cada una de las acciones que fue haciendo el rebase. Ok, por ejemplo, nosotros estamos acá en este momento. Ok, el head 0 ahora es el rebase. Entonces después nos dice rebase tal cosa, rebase acá empezó, acá hizo este commit. Después continuó haciendo el reward de tal cosa y después hizo tal otra cosa. ¿Ok? Entonces acá vemos que nos va mostrando como paso a paso cada cosa de lo que hizo el rebase. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si hiciéramos un git log y hiciéramos hacer un revert, ya no podemos revertir ese rebase porque reescribió nuestro histórico básicamente. Entonces va a ser más de lo mismo que hicimos con el reset. Vamos hasta el punto donde queremos, por ejemplo, nosotros queremos movernos a este estado y queremos que todo lo que estaba arriba que lo elimine. Entonces ahora le digo git reset. Ups, creo que copié mal el ID del commit. Me voy a copiar esto, copy, voy a hacer git reset y me lo copió, paste. No me lo estaría copiando, algún problema. Vamos a intentar nuevamente. Por algún motivo. Bueno, voy a copiar a mano. 2932 3BE. 2932. Ah, era ese mismo. Bien, si ahora hago un git log, ahora tenemos nuevamente nuestra rama como estaba. Y si hago un git reflog, vamos a ver que nos acaba de generar también una entrada para ese reset nuevamente. Entonces, gente, el reflog es súper importante y más cuando estamos trabajando con, por ejemplo, hacemos un reset, un rebase, es súper importante que tengamos el reflog siempre a mano por cualquier cosa. Así que esto es todo por este video, mis amigos. Si este contenido les está ayudando, les sirve, no se olviden de apretar el botoncito de suscribirse, me gusta o dejarme algún comentario en la cajita abajo que a mí me ayuda un montonazo. Así que nos vemos en el próximo video con más cositas de Git.